Bueno, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este podcast de El Arte de Conversar. Hoy estamos con dos invitados súper especiales. Los voy a presentar brevemente y seguramente va a ser una conversación muy interesante alrededor de el país que emerge. Entonces, estamos hoy con Alejandro Salazar. Alejandro Salazar Yusti es ingeniero de la Universidad de los Andes, posee un MSc, un PhD en Northwestern University y es Managing Partner, director general de la firma consultora Breakthrough. Desde Breakthrough ha liderado y transformado la práctica de la estrategia en Colombia y ha asesorado a más de 250 empresas, incluidas destacadas multilatinas como Argos, Celsia, Postobón, Odinsa, entre otros. Se caracteriza por ser súper frentero, riguroso, intelectualmente desafiante y capaz de suscitar conversaciones transformadoras y especialmente superar los paradigmas tradicionales del mundo empresarial. Por el otro lado, tenemos al doctor Carlos Lemois, que es ingeniero civil y matemático de la Universidad Nacional de Colombia, magíster y doctorado en matemáticas aplicadas de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Y como todos ustedes saben, también fundador del Instituto de la Conversación, la entidad que está liderando estas conversaciones. El doctor Lemois ha sido pionero en el uso de métodos cuantitativos y cualitativos para comprender la opinión pública, el desarrollo social y las dinámicas electorales en el país. Entonces, bueno, bienvenidos a este podcast a ambos. Vamos a arrancar un poquito, si quieren. Alejandro, si nos puedes contar un poco sobre, bueno, tú eres muy reconocido en el mundo empresarial por todo el tema de la estrategia emergente. Cuéntanos un poquito qué es la estrategia emergente, ya la conocemos, pero para sentar las bases de esta conversación. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí, Carlos, Daniela. Creo que la conversación es el centro de la estrategia emergente y del progreso. La estrategia emergente es una teoría que básicamente conecta dos preguntas que se han contestado parcialmente pero no se han juntado. ¿Qué es la estrategia? Que mucha gente no sabe qué es la estrategia, y pues típicamente la confunde con planeación estratégica, que es un ritual vacío en el que viven la mayoría de las organizaciones públicas y privadas. Y por otro lado, entonces, ¿cierto? El primer corolario es la estrategia no es un plan. Entonces la planeación estratégica pues es una farsa intelectual que ha llenado el espacio. Y la otra pregunta es ¿cómo se puede practicar la estrategia? Que no es un plan. Esas dos preguntas están de alguna manera conectadas en una teoría. Entonces la teoría de estrategia emergente son 8 principios, no una metodología, que si uno los practica, pues puede practicar la estrategia de forma emergente, ¿cierto? Básicamente, la planeación estratégica falla y la estrategia no es un plan porque uno no le puede imponer un plan a la realidad. La estrategia emergente plantea algo contrario. Dice, usted haga cosas, choque con la realidad. En una compañía, chocar con el mercado. En un país, chocar con el mundo. En la vida personal, chocar con la realidad. Y desde ese hábitat de la realidad, chocando con ella, descubra. Ese proceso de descubrir le va a producir disonancia, dolor, que usted solo va a poder superar vía un rompimiento de un paradigma. Yo le llamo un breakthrough, por eso mi firma se llama un breakthrough. Que lo pone a usted en todo ese cómo, ese proceso de hacer, chocar, descubrir, disonar y romper, lo pone a uno listo, ese cómo lo pone a uno listo ante el qué de la estrategia, porque el qué de la estrategia es, y lo que los planes nunca son, el qué de la estrategia es el choice, elegir y renunciar, escoger a expensas de otras cosas, romper con el idealismo, la estrategia realista. Y entonces lo que yo aprendí en mi vida es que para llegar al choice, que es la esencia del qué, el cómo es emergente, y eso digamos no lo había dicho ni lo había conectado a nadie. Había habido gente que había dicho, oiga, el cómo no puede ser así como es el plan. Había gente que había dicho, el qué no puede ser así como es un plan, pero nadie había dicho, este es el qué y este es el cómo parece qué. Esa es en síntesis la teoría de estrategia emergente y es muy importante que es una teoría general, aplica a cualquier desafío de estrategia. Yo personalmente pienso que la estrategia es el desafío fundamental de la vida, a nivel personal,
a nivel de compañías, a nivel de países, que vamos a hablar más tarde. Sí, bueno, doctor Lemoine, no sé si, y para hablar un poquito antes de todo el tema de las empresas, es desde su experiencia también en todo el mundo empresarial y lo que ya hemos conversado en otras ocasiones de cómo las empresas aprenden haciendo, ¿no? Y cómo, digamos, los planes usualmente no funcionan ante la incertidumbre de lo que es la vida en general, como ha visto el tema de la estrategia que nos acaba de plantear Alejandro en el mundo empresarial en Colombia. A mí me parece muy útil el enfoque de Alejandro y de cierta manera profundo, porque dijéramos, darle el privilegio a la acción, ¿no? ¿Qué enseña la acción? Y cómo se aprende con la acción. Al actuar, las empresas que aprenden, ¿no? Ese es un punto que es muy importante de todo el planteamiento de la estrategia emergente. Hay otro aspecto que me parece muy importante de la estrategia emergente, que es el aspecto de la identidad. Digamos que ahonda la identidad como que emerge es de lo que hace la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que hace la empresa? De ahí emerge su identidad. Y me parece que eso es un avance muy, muy importante, porque es que la identidad no es algo abstracto, sino que es como la interrelación permanente con la realidad. Esa es la identidad. Y de cierta manera es mutable, en cuanto que esa interacción es permanente, ¿no? Uh-huh. No, como la realidad cambia y la interacción cambia, cada momento se está creando una nueva identidad, y ese es como en buena parte el aporte, digamos, de que la estrategia no es un mapa físico, sino una manera de valorar cada momento en la acción. Muy bien. De acuerdo. Carlos. Yo acá quisiera, y digamos, creo que las empresas, sobre todo, pues digamos, las que tú has asesorado, pero en general el mundo empresarial ha entendido un poco más rápido toda esta necesidad de movilidad, toda esta necesidad de los hard choices, a pesar de que sí son choices dolorosas, como tú decías. Y bueno, tú justamente acabas de escribir un nuevo libro, se llama Colombia Ganadora. Y este nuevo libro plantea aplicar los principios de la estrategia emergente al nivel análisis de país. Entonces, quiero que, un poco con lo que nos decía el doctor Lemoine, como esta acción de las empresas, identidad empresarial, pues primero que todo, ¿por qué surge también como la idea de escribir este libro de decir, listo, esto funciona muy bien en el mundo empresarial? Tú acabas de decir, esto también es una teoría general que funciona en todos los aspectos de tu vida, pero ¿por qué en este momento, digamos, hacer este análisis a nivel país y plantearlo también además como, pues, Colombia ganadora, ¿no? Muy bien, Daniela. Primero quiero acotar que Carlos hizo una reflexión muy interesante. Yo voy a escucharme este podcast para sintetizar algunas de las cosas que él dijo en una posible reedición, una estrategia emergente 2.0. A ver, no, yo solo quiero, la estrategia es la disciplina de la vida, la más fundamental. Yo creo que la disciplina es acerca de progresar y prosperar en todos los niveles de la realidad. Para eso necesitas estrategia, no plan. El país. Entonces, claro, hay gente que está diciendo, hombre, Alejandro lanzó este libro exactamente en el momento que era. Timing, ¿no? Porque pues el país está confuso, distópico, disociado. Y entonces yo quiero un poco remontarme a mis orígenes como consultor. Mi primer caso importante de estrategia
fue trabajando en Monitor en los 90s. Me tocó trabajar en esa época. Mike Porter había escrito un libro que se llamaba La ventaja competitiva de las naciones. Y los 5 países de la región andina, Colombia siendo el pionero, contrataron a la firma en la que yo trabajaba para que les ayudara, mira tú, eso hoy en día se ve un poquito ridículo, a que los ayudara a ser más competitivos. Obviamente es cierto, el antídoto a la no competitividad es la estrategia en cualquier nivel, pero no se llamaban, ¿cierto? No se llamaba la estrategia de Colombia o la estrategia de... Y yo trabajé en los 5 países de la región andina, Colombia incluido, y me tocó después trabajar, que empezó a ser evidente pues que los países eran una realidad más compleja, que había que tratar las regiones, y finalmente hicimos unos casos de ciudades, y ahí me tocó ya ahí no solo trabajar, sino ser el líder de un trabajo que se hizo en Medellín, que para mí tuvo muchos de los orígenes. Eso se llamó pues, el Informe Monitor de Medellín en 1995. Y eso, ahí tuvimos que desarrollar inclusive conceptos que el mismo Porter no había desarrollado, y ahí arrancó. Entonces, lo que quiero decir es que mi origen intelectual estuvo trabajando en temas más allá de las compañías. Yo, después del 98, me dediqué solo al mundo de las compañías, bajo la tesis, un poquito la premisa con la que nosotros trabajábamos en aquella época, y es: los países no compiten, las firmas compiten. Haga que las compañías crezcan y el país prospera. Y yo pues he dedicado toda mi vida a eso. Pero algo así le digo a la gente, así como le pasó a Euclides, ¿no? Que su 5º postulado tenía problemas, el de las paralelas. Entonces el postulado de Porter de que los países no competían tenía problemas, porque los siguientes 30 años nos hemos convencido que sí compiten los países, y por ende sí necesitan estrategia. Entonces todo eso se fue juntando. La teoría que yo escribí general me ayudó también a depurar mis ideas, y encontré que, pues hombre, esperar a que un presidente de la República, probablemente el equivocado, nos contratara a nosotros extemporáneamente para ayudarle en una estrategia de Colombia, no valía la pena. Que tal vez lo que debía yo era hacer un ejercicio de, oiga, si yo fuera el consultor que siempre he sido, si Colombia fuera mi cliente, que más o menos la conozco, ¿cómo sería una estrategia emergente para Colombia en el 2025? Y esa, digamos, es el libro. Es digamos, mi donación a mi país. Es como mi devolución pues al hábitat donde yo aprendí todo, ¿no? Uh-huh. Y sí, me demoré un par de años, digamos, pensándolo, estructurándolo, y ahí está, ¿no? Entonces sí, yo creo que ahora, creo que no creo que nadie se haya, de nuevo, atrevido a hacer eso a nivel de ningún país, pues, a que no sean pues grandes líderes que lo hicieron en sus países, Lee Kuan Yew en Singapur o gente de esa. Entonces es chévere, porque creo que, por ejemplo, voy a poner un cronómetro a ver cuánto se demora el siguiente libro, que se llama La estrategia emergente de Perú, o de Panamá o de otro país. Va a ser interesante. No, y creo que sí, además es interesante, porque sabemos que la estrategia emergente ha funcionado, y pues eso se traduce en el éxito que han tenido las empresas que lo han aplicado. Yo quisiera entrar un poquito como tal vez bueno, cuando uno lee la estrategia emergente, uno ve pues todos los casos de las empresas que además les cuesta mucho romper un paradigma, como que ese breakthrough es ese momento doloroso de decir, esto es lo que yo no quiero ver, o lo que yo no quiero aceptar, o lo que no estoy dispuesto a cambiar, o lo que no estoy dispuesto a negociar. Así es. Entonces quisiera que habláramos pues entre los 3 un poco de esos paradigmas colombianos que tenemos ahorita, y que tú también exploras un poco en tu libro, para atravesarlo y ahí tener efectivamente. Yo diría que para que escuchemos a Carlos, que yo creo que alguien que ha medido la opinión pública colombiana por tanto tiempo tiene una perspectiva única sobre eso. Yo quiero conectarlo en lo que él dijo, que entre otras cosas es evidente, digamos, está en la teoría, pero no es evidente en el libro mío original. O sea, yo lo desarrollo mucho, pero no está dicho así como lo dijo Carlos. Y es, a ver, en todo problema de estrategia, siempre en el fondo hay un problema de identidad. Uh-huh. O sea, siempre que usted encuentra una compañía que tiene un problema, usted diría, no, el problema es en el mercado, es objetivo. Siempre la compañía en el fondo está tratando de ser quien no es. Está imitando, está convergiendo, entonces siempre. En la vida creo que también, la mayoría de los problemas en la vida es cuando usted está tratando de ser otro. Uh-huh. Entonces creo que
es cierto lo que dice Carlos, los problemas de identidad. Y entonces, enfoquémonos si quiere, porque pues, los podcasts son necesariamente cortos, en los paradigmas de identidad, ¿cierto? Sí. Y yo, en el hacer mío, a través de mi trabajo en los 90s, tanto como recientemente, hace unos 3 años que participamos con 3 socios en la estrategia emergente de Antioquia, descubrimos eso. Por ejemplo, en el año 22 se decía que Antioquia tenía que reindustrializarse. ¿Por qué? Pues porque ellos piensan en su identidad que son industriales. Y cuando empezamos a ver, Antioquia no es hoy en día una meca industrial, es otra cosa muy fascinante. Entonces parte de lo que dijimos es: ¿por qué no acepta su nueva realidad en vez de tratar de ser otra vez Coltejer y Fabricato o cualquier versión de esas de la realidad? Entonces yo creo que ahí empezó. Lo que hago yo en el libro es plantear básicamente 10 paradigmas de identidad que hay que romper en Colombia para dejar esta cosa entre la nostalgia. Mire que hay un partido que se llama el Pacto Histórico. En la historia no hay nada. Aquí en Colombia hablamos de memoria histórica, pues es una redundancia, toda memoria es histórica. Entonces estamos entre la nostalgia y la aspiración. Entonces aquí la gente está, oiga, que queríamos ser Corea y no somos, o pudimos haber sido, y entonces no construimos sobre lo que el mundo nos está diciendo que somos. Entonces yo planteo como 10 rupturas, y creo que deberíamos hablar de ellas, además con alguien que ha medido cuáles son, ¿cierto? Y qué se siente, porque son verdaderas rupturas, son paradigmas rotos de identidad, hay que romper. Por ejemplo, digo que Colombia tiene que empezar a pensar como un país norteamericano y no suramericano. Eso es durísimo, pero los números lo muestran. A ver, ¿qué tengo que decir yo de la opinión pública? Tal vez una primera reflexión es que cuando uno le consulta a los ciudadanos qué los motiva en la vida, ellos dicen que es el deseo de progresar. Entonces, de cierta manera uno podría hablar de una identidad larvada, que es el deseo de progresar de los colombianos. Esa está en profundo en la identidad colombiana. Y sería, me parece a mí, que lo que es muy importante rescatar, porque el deseo de progresar y el camino del progreso evidentemente implica un cierto principio de colaboración, porque obviamente yo no puedo progresar a punta de romper con todo el mundo, sino que para progresar necesito colaborar. Entonces necesitamos una educación, por ejemplo, que enseñe a colaborar. Entonces ese, por ejemplo, sería un primer paradigma. La educación no tiene que centrarse en transmitir un montón de conocimientos, de libros, que la persona sale. El símil que yo tengo es que es como la diferencia entre galletas pintadas y galletas de comer, ¿no? En la educación se le dan galletas pintadas y cuando se las va a comer afuera en el mercado, esas galletas no se pueden comer, ¿no? Lo que se necesita para comer es relacionamiento, acción y relacionamiento, que están ausentes en el contexto educativo, ¿no? Para decir un ejemplo. Esa es una buena, digamos, consecuencia me parece a mí, y quiero tocar el tema de la orientación al futuro. La orientación al futuro no es soñar. No. A mí me gusta mucho, hay unas ideas muy interesantes que Carlos debe conocer más que yo, de un psicólogo que se llamaba Zimbardo, que murió el año pasado, que decía que él estudió mucho, era un gringo de origen, con una familia en origen del sur de Italia, y él hablaba mucho de las culturas fatalistas, orientadas al pasado, orientadas al placer, el hedonismo paradójicamente los hedonistas son más orientados al pasado que la gente orientada al futuro.
A mí me parece importante que los colombianos tengan esa simiente de orientación al futuro porque esa es la base del progreso. En vez de andar buscando N pasados históricos y posibles vericuetos de que lo que termina haciendo es una madriguera intelectual que te hace perder el único futuro que podríamos tener. Entonces yo creo que a nosotros nos han postrado a hablar del pasado, la nostalgia, y es muy importante que en la medición de opinión pública se sienta que el colombiano, yo defino la orientación al futuro como aquel que desde el presente cree en que puede progresar y cree en sus capacidades para hacerlo. No en que el que está soñándose que le llegue la lotería. Entonces me parece muy importante. Yo, por ejemplo, en el libro hablo de una cosa que nos venden a nosotros y debe estar medido en la opinión pública. Cuando usted mira la participación de empleo agrícola en la economía colombiana, eso es apenas el 7%. Era el 20% en el año 2000 y seguramente era arriba del 30% al comienzo de la integración económica en los 90. Pero la percepción campesina de la gente es 32%, la gente se sigue sintiendo campesina. Yo creo que ahí hay un problema de identidad nostálgica. Este país no es un país de campesinos, ni tiene su futuro en el campo. Esa idea que nos han vendido tan bonito en todas las campañas y que Tiro Fijo le robaba unas gallinas y que si no se las hubieran robado entonces no habría habido todo el problema. Todo eso es parte de una nostalgia y de un mito. Nosotros tenemos una de las economías de servicios más vibrantes de América Latina. Tenemos un hub donde la gente está increíble. Todos los temas de la caída del venture capital, hay una cantidad de gente que sigue con sus operaciones en Colombia, para el continente, y las dos razones son, sí, son baratos, pero son talentosos y hablan inglés. Por ejemplo, los colombianos están hablando más inglés, hay una percepción de que nosotros somos un país inmune al inglés, ¿no? Estamos hablando cada vez más inglés. Entonces, todo eso hay que corregirlo, porque si sigamos pensando pues que el destino de Colombia está en el campo, cosas de esas que nos han vendido, Colombia tiene que construir una nueva economía agrícola, que la está empezando a construir en algunas zonas, el agro de alto valor en la montaña, en los Andes, la altillanura, es otra cosa, pero si seguimos pues tratando de volver al pasado, entonces yo sí creo que eso se debe ver en la medición, y si no rompemos con eso y aceptamos que no somos, entonces yo estoy diciendo, miren, veámonos como un país norteamericano, veámonos como un país de servicios, veámonos como un hub sur Norteamérica, veámonos así para poder actuar en consecuencia, porque si no seguimos buscando mitos, y esos mitos, esa madriguera no lleva a nada. Sí, yo creo que ese adelante, doctor Loma. Es decir, como una acotación adicional sobre esa idea del campo, es que el capital humano está en las ciudades. Exactamente. Bogotá tiene el 40% de los profesionales del país. Imagínese. Entonces, Bogotá lo que tiene es que desarrollarse terriblemente porque es la que tiene el capital intelectual. Y lo mismo Medellín y lo mismo Cali, que hace todos estos gente que se ha graduado de profesional en Bogotá y la Bogotá pobre y estancada. No tiene que movilizarse todo ese capital, porque ahí está y eso es irreversible. No vas a llevar nadie al campo. Eso lo he preguntado 1000 veces entre todos los desplazados, todos estos tipos que les dicen que les van a dar otra vez su finca. Se lo agradezco mucho, pero yo me quedo en Bogotá. Exacto, totalmente. No hay riesgo de que tú regreses a una persona que ha estado en Bogotá, la regreses al campo, a la inseguridad del campo, a la pobreza del campo, a la falta de servicios del campo. No, el progreso tiene que ser en las ciudades. Y eso tiene que tenerlo claro el país. Son las ciudades las que tienen que progresar. Bogotá tiene que progresar porque es que tiene la mayor capital social. Exacto. Humano. Hablaste de capital social y humano, el que yo hablo, que son fuentes de capital. No es solo contenedores, no es solo plata. Y mira tú que lo que está diciendo, la otra cosa que también tenemos que entender desde una identidad emergente, pues a nosotros siempre nos han dicho que Colombia tiene 4 ciudades grandes, que son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. No, Colombia tiene en este momento 22 ciudades de más de 200.000 habitantes. Las ciudades, como dice Carlos, son las fábricas de productividad. La economía global es un juego de ciudades-regiones, no de países. Esa es la otra cosa interesante. Por eso es que hay que repensar a Colombia como 9 mini países, porque Colombia tiene un tamaño que lo hace incoherente. No es tan grande para poderse imponer y no es tan chico y compacto para poderse insertar fácil.
Entonces, tenemos que pensar, pero no son 30 departamentos allá nostálgicos, alrededor de unas montañas y unos caminos. Y todo eso tenemos, y eso, lo que estoy diciendo, lo que ha dicho Carlos, nada es aspiración, todo es realidad emergente, así es. Venía el taxi que venía yo acá a este podcast, el taxista me decía, oiga, usted no se imagina, yo ya lo había visto yo mismo, usted no se imagina lo vibrante que es Montería. Es un cordobés. Y eso ha sido un fenómeno en los últimos 20 años. Valledupar, Villavicencio. Quibdó. No conozco el caso de Quibdó y no sé si es, pero el desarrollo de unas ciudades, regiones que atraen a la gente. Entonces, dejar de pelear con espantapájaros. Sí, sí. Me gustaría también hablar un poco ahora que mencionaste como esta propuesta de estas 9, digamos, división geográfica, porque también habla de una cosa más profunda que es una descentralización distinta a la que se ha planteado durante los últimos años en el país. Entonces, también conversemos un poco y también, doctor Lemoine, a mí me gustaría si usted tiene datos respecto a, digamos, estas reconfiguraciones también que dicen respecto a nuestra identidad nacional, ¿no? Pues cuéntanos un poco sobre estas reconfiguraciones que tú estás planteando, por qué de esta manera, por qué están emergiendo así. Pues mira, yo en la teoría de estrategia emergente uno mira resultados emergentes. ¿Qué fue lo que pasó más allá de lo que yo quería? La descentralización colombiana del 91 produjo una cantidad de entidades zombies. Es decir, los departamentos son entidades irrelevantes. 7% del recaudo. Y tenemos 1.104 municipios, de los que fácilmente 1.000 también son bastante irrelevantes, así como están configurados hoy. Están en el margen de error, no suman, es lo único, son sitios. Hemos tenido una descentralización que yo la llamo en el libro una descentralización centrípeta, es repartazgo, es mermeladesca, o sea, pone la atención de la gente en qué consiguen en Bogotá. Ese es el resultado no buscado, ¿cierto? Acuérdense que en estrategia es la vida. En la acción que decía Carlos, produce resultados no buscados. Cuando usted los acepta, los vuelve emergentes. Cuando usted los ignora, siguen ahí. Entonces, yo creo que nosotros debíamos, entendiendo la lógica de que la economía global es un concierto de regiones o mini países. Inclusive China, su revolución fue una serie de zonas económicas autónomas. Y cuando usted coge a China y quita China, los demás países exitosos son países compactos. Entonces debemos pensar en unos países con masa crítica, compactos, que no son departamentos. Yo los llamo jurisdicciones económicos sociales, que rompen con muchos de nuestros temas de identidad nostálgica. Por ejemplo, yo no creo que haya una región Caribe. Yo creo que el Caribe Norte es una región que podría ser una República Dominicana. Yo creo que el Caribe Sur, o sea, Córdoba y Sucre, está mucho más conectado a Antioquia, al norte del Chocó y Caldas, que yo creo que es la Colombia ísmica. Nosotros perdimos a Panamá, pero no perdimos nuestro istmo. Nosotros podemos, y estamos conectados ahí. La banca colombiana es dueña del 30% de la banca centroamericana. Bogotá, cuando usted la separa, así como dice Carlos, con esa meca de talento, Bogotá es un mini país del tamaño de Grecia. La zona económica. Entonces, mejor pensar así que seguir enamorados del amor en unas teorías 30, pensar que, o sea, tenemos inflación municipal, irrelevancia, son fábricas totalitarias. El municipio normal de Colombia es un sitio manejado por políticos. O sea, son máquinas totalitarias. Y yo digo que en la estrategia emergente dice que estrategia no es lo que la organización hace, estrategia es como usted está organizado. Entonces, la estrategia nuestra es estar organizados como estamos incoherentemente. Y mire que todo está haciendo crisis. Los subsidios, por un lado, hacen crisis. Ahora quieren reformar la descentralización, pero manteniendo la misma topología. 1.104 municipios, 30 departamentos. Entonces, estamos, lo mismo que le pasa a una compañía que quiere hacerlo nuevo desde la organización vieja. Entonces, tenemos que llegar y eso va a producir. El otro mensaje muy importante de mi libro es que nosotros nos educan, nos dicen que Antonio Nariño tradujo los derechos del hombre y nosotros siempre hemos sido gobernados por Europa, por paradigmas europeos. Yo digo que Europa es una fuente de ideología, no de tecnología. Siempre hemos rehusado el modelo más pragmático del norte. Y no nos han enseñado que nuestro ciclo institucional y económico es regulado por Estados Unidos. Lo demás está en el margen de error. Nos hablan de la comunidad internacional, que es un refugio para hablar de Europa. Nos hablan de, ¿cierto?, los acuerdos de paz de Sudáfrica, Salvador, Irlanda. Todos vivimos enamorados de una nostalgia y una ideología europea desde hace 200 años, cuando la realidad brutal
Y, ¿cierto? Y ahora que Estados Unidos mismo está en un cambio de ciclo, tenemos, que es lo que yo digo en el momento Sputnik, 15 años para actuar sobre eso o diluirnos tristemente en el siglo. Doctor Lemoa, ¿usted cómo ve esta proposición de Alejandro, de pues las 9 ediciones de los países que nos saca, pues digamos, son como 9 Colombias, como lo plantea en su libro, pero esto que también nos dice como en términos identitarios? Yo creo que sí hay diferencias de identidad muy profundas en las diversas regiones del país. Cuando tú vas al valle, los vallunos son distintos. Los vallunos son otra cosa muy distinta a los antioqueños. Eso no hay duda. Y los antioqueños son muy distintos de los barranquilleros. Los antioqueños no tienen la sabrosura de los barranquilleros. Por ejemplo. No tienen el swing. La sabrosura. Sí. ¿No? Entonces, sí creo que hay, si necesitamos, si para actuar, como dijimos al comienzo, se necesita un sentido de identidad. Entonces es muy importante que tengamos esas regiones que tengan como un conjunto de factores que les ayude a entender su identidad para actuar desde esa identidad. ¿Sí? Por ejemplo, Boyacá tiene una identidad, tiene una manera de ser diferente. Eso no hay duda. Pero mira que yo aprovecho para acotar un tema y es, hay una identidad colombiana, hay una nación colombiana, indudablemente. La identidad es como unas capas de cebolla, ¿no? Unos cortes de cebolla. Hay una caleña y hay una boyacense. Yo no estoy llegando a esos niveles de granularidad. Yo creo que se requiere cierta combinación de identidad, geografía, para actuar en el concierto de la economía global. Yo, por ejemplo, creo que yo veo que la ciudad donde yo vivo, que es Cali, la tratan de vender como una ciudad del Pacífico. Allá nadie va al Pacífico. Allá cuando uno va a almacenes, lo que sí ve es gente de Pasto y Popayán. Cuando uno va a las grandes clínicas del Valle, que es potentísimo en medicina, uno ve a la gente allá. Entonces yo creo que la identidad tiene que estar al nivel adecuado. Lo mismo pasa en una compañía. Una compañía puede tener una identidad de grupo y cada unidad de negocios tiene una identidad propia, coherente con la de grupo. Entonces la identidad colombiana se sirve mejor si entendemos todos estos aspectos de que ya no somos un país campesino, que no somos un país norteamericano, nuestra ventaja no está en la región andina. Todo eso que nos enseñaron no es cierto. Los números no lo muestran así. Somos un país mucho más caribe, mucho más norte. Tenemos el aeropuerto más importante del continente y el puerto más importante del Caribe. Y eso no fue planeado. Y eso no es una aspiración, eso es un hecho. Entonces, y después cada región en su nivel, como dice Carlos. Yo, por ejemplo, creo que yo no voy a entrar en el debate de Antioquia independiente, todo eso. Yo lo que digo es que esa zona ísmica, a base de inversión, a base de movimientos de gente, ha ido creando un país compacto. ¿Quiénes son los grandes inversionistas en Córdoba y Sucre? Paisas. No son de Barranquilla, ni de Cartagena. Ese tipo de cosas. Entonces, yo hablo de 9 mini países. Eso pues los abogados van a rasgar las vestiduras y los constitucionalistas y todo. Pero la región económica, la zona económica es la unidad básica de análisis de la economía global, no la estructura político-administrativa. Ni siquiera ahora uno puede tener diferentes culturas. Estoy seguro que en Boyacá hay cultura. Estoy seguro que en Santander hay la provincia de Soto o la provincia de García Rovira. Pero yo no estoy viendo que lleguemos a ese nivel. Creo que el país hoy en día es incoherente con 30 departamentos, 1.104 municipios. Y me parece muy, muy bueno que hayas mencionado pues el ejemplo de las empresas, porque casi siempre que se llega al nivel análisis país, cuando uno habla de identidad, se encuentra con este choque, ¿no? De cómo todos necesitamos tener pues una misma identidad o todos necesitamos pensar igual, pero pues realmente si uno lo traslada al nivel empresa, pues las empresas están constituidas de personas que piensan distinto, claro, pero van hacia un objetivo común. Totalmente. Y creo que ese es como uno de los aprendizajes del libro, ¿no? Ahora quiero que hablemos un poquito sobre esta identidad emergente. Tú dices que no se diseña, no se copia.
y que se revela a través de la acción, del choque con la realidad, del aprendizaje continuo. Se basa en identificar y potenciar aquellas capacidades únicas y valiosas que ya están. Totalmente. Entonces, y quiero escuchar también, doctor Lemoine, y usted, pues Alejandro, ¿cuál es esta identidad emergente que tú estás viendo? Ya nos has dado algunas pistas, ¿no? Dejar atrás, digamos, esta nostalgia de que somos un país del agro, e identificarnos más como un país caribeño, que mira más hacia el norte, que tal vez, bueno, en tu libro... En el libro hay 10, pero te digo una primera. Nosotros nos han estigmatizado con que ayudamos a Corea y Corea se desarrolló y nosotros no. Y si tú miras la apertura económica de Colombia, pues como todo plan, el plan fracasó, o sea, no nos volvimos grandes exportadores. Uh-huh. Pero como siempre que un plan fracasa, lo interesante es qué pasó. Uh-huh. La estrategia emergente es que nos volvimos, sin planearlo, una meca continental de talento. Por ejemplo, cuando yo estaba chiquito, y yo, Carlos, pues está de acuerdo, tú no habías nacido, eso aquí, pues nosotros veíamos enlatados gringos, 2 canales y una señora que se llamaba Claudia de Colombia. Hoy día somos la meca del reggaetón, la meca de la salsa, somos uno de los países con más descargas en Spotify, intercambiamos valor, tenemos el aeropuerto de más tráfico, tenemos una cantidad de gente que está invirtiendo en Colombia por el talento colombiano, no porque esté sacando ningún contenedor. Mi hija trabaja en California y me decía que la oficina que tiene en Bogotá, que yo pensaba que estaban en proceso de cerrarla, tiene 80 personas. Me decía todos, y de esos conozco 100 casos. Tenemos, por ejemplo, Mercado Libre. Mercado Libre, el segundo país donde más gente tienes acá. Entonces, somos intercambiadores de valor, somos una base de talento, estamos en el sitio correcto. No midamos, por ejemplo, es más importante hoy en día para Colombia los ingresos de software, los ingresos de remesas y los ingresos de nomadismo que las exportaciones. Entonces, tampoco nos vayamos. Entonces, esa cosa de que si nosotros no somos Corea, pues no somos. ¿Y qué? Lo que sí somos es esto. Pero buscando sembrar rabanitos y un campesinito que todos tenemos allá metido. Acuérdense, nosotros nos meten en el colegio que somos campesinos, que la libertad fueron unos próceres que aprendieron en Europa y seguimos viendo Europa y la llamamos la comunidad internacional y que no pudimos ser Corea. Y todo eso no sirve para nada. Lo que sí somos es esto. Y tenemos un gran riesgo porque estamos en esta confusión, en una deriva demográfica terrible y perdiendo a la gente. El único país en el mundo de más de 20 millones de habitantes que está en la esquina de caída demográfica y pérdida por inmigración es Colombia. Entonces estamos perdiendo talento en este momento en que está haciendo el cambio tectónico de la posglobalización, que lo que viene es la era americana. Entonces, en plena era americana, uno de los países llamados, mire que los gringos, a pesar de todas las estupideces que dice Petro todos los días, no han querido dañarnos porque saben que el país más importante del norte de América Latina es Colombia. Y eso no parecemos entenderlo y reconocerlo. Sí, yo creo que, a ver, ¿qué puedo decir? Me parece que la lucha por una identidad más optimista es fundamental. Como dije, la motivación básica de los colombianos es progresar. Y tal vez también, dijéramos, por la experiencia personal. Yo veo que es mucho más fértil la relación con Estados Unidos que con Europa. Ellos no tienen una mentalidad generosa. Europa no es generosa. Estados Unidos es mucho más generoso, me parece a mí. Ha sido mucho más generoso al recibir inmigración, que también digamos, a compartir conocimiento. La cantidad de graduados en Estados Unidos que tenemos nosotros es enorme, ¿no? Y dijéramos, me parece a mí que no es incompatible, dijéramos, conversar con Latinoamérica y conversar con los Estados Unidos. Yo creo que no, nosotros tenemos derecho a tener una conversación con el mundo. Yo creo que ese es un punto importante, digamos, dentro de lo que
es el Instituto de la Conversación. Me parece que debiéramos como pensar también como enseñar un poco cómo es la conversación de la empresa con las comunidades y del país con el mundo. Ese es un diálogo. Es decir, es que el mundo es muy interrelacionado y tenemos que ser conscientes de eso. Y obviamente, como lo dice Alejandro, hay que reconocer lo que nosotros, digamos, la importancia que tiene para nosotros Estados Unidos, la que ha tenido en la historia y la que puede tener hacia el futuro. Esa no es, es una realidad, digamos, ¿no? Es una realidad contundente, porque esa realidad está respaldada por la necesidad que tiene Estados Unidos también de que nosotros estemos en su esfera. Eso es una necesidad de los dos enorme. No podemos, nos debilitamos cuando nos disociamos y nos partimos. Y yo, es decir, al tema tuyo de la libertad, esta estrategia no se le impone a nadie, no se le impone a nadie. Es decir, por ejemplo, nosotros decimos, vea, hay muchas más oportunidades hoy, evidentes, ahí muestro los números, en el norte, por todos lados. La compañía más interesante que tiene Colombia hoy por hoy es Tecnoglass, una compañía de Barranquilla que vende en el sur de la Florida. Ahora, que si usted tiene un negocio buenísimo en China, hágalo. Esto no es de prohibir ni de nada, estos son de focus. El foco de nuestro aventaje está en el norte. No estoy hablando solo de Estados Unidos, estoy hablando del diamante norteamericano. Los analistas lo que dicen, los analistas dicen es que la Tierra, la geografía más importante de los próximos 100 años, demográfica y económicamente, y acuérdense que demografía es destino, es un concepto que se llama el diamante norteamericano, que arranca al norte en Alaska, al oeste en Hawái, al oriente en Groenlandia y al sur en Colombia. El país más importante al sur del diamante norteamericano es Colombia. Ahora, si usted hace negocio en China, yo no estoy diciendo que no hagamos negocios con China. China financió la primera línea del metro de Bogotá en pesos. Pero ¿dónde están los focos? Y lo que sí ha habido en Colombia, culturalmente, usted lo sabe, Carlos, ha habido históricamente en Latinoamérica y en Colombia un antiyanquismo tonto. Y es sobre todo tonto porque siempre lo ponen, digamos, con una superioridad moral europea. Los europeos han sido buenos y los yanquis son malos. Y eso sí es grave, eso distorsiona, eso rompe el espejo y nos pone a jugar fuera de la cancha de ventaja. Tenemos que salir, y sobre todo, ¿por qué? Porque la posglobalización consiste básicamente en que ambos, China y Estados Unidos, reconocen que el mundo les queda grande y cada uno se va a enfocar en su región. Entonces Estados Unidos se está replegando a su territorio y a su geografía más relevante, que incluye a Colombia. Seríamos nosotros muy bobos, muy estúpidos para desaprovechar esa oportunidad histórica. Sí, tal vez hay una reflexión, digamos, como digamos como que la libertad también más importante es liberarse uno de uno mismo. Sí, sí, es una gran frase. Entonces eso me parece que es lo que hay que tallarle a Colombia. Tiene que liberarse de Colombia, porque la Colombia la esclaviza. ¿Sí? Entonces, y eso enseñarlo a todos los niveles. Hay que liberarse. Uno tiene que liberarse de uno mismo y el país tiene que librarse de Colombia. Sí, yo creo que ese es justamente... Para ser Colombia. Total. Para ser la que verdaderamente es. Sí. Y además es un proceso que no viene necesariamente fácil. O sea, yo creo que ese es uno de los puntos que hay que enfatizar, que tal vez muchas de las ideas que se comparten no resultan cómodas o fáciles de digerir, o incluso pueden representar rechazos. Son rupturas y preceden un choice. Una decisión difícil, total. Claro. Pero a mí acá sí me gustaría enfatizar en tal vez cómo, y para ir como cerrando como esta
o cómo la conversación es ese camino para identificar esas decisiones difíciles a las que de pronto no nos queremos afrontar, y por qué es que hoy estamos sentados acá hablando del arte de conversar como vehículo de transformación y pues de emergencia, ¿no? Sí, yo lo que te digo es que totalmente la fábrica de lo emergente es una conciencia que se consigue conversando. Al interior de una organización, por ejemplo, la inteligencia colectiva se da, ¿cierto? La inteligencia colectiva es superior cuando hay una conversación de una cantidad de individuos de una organización que saben cosas que no saben que saben, o que la organización no sabe que alguien sabe. Uh-huh. Lo mismo pues a escala en un país. Yo creo, y mi intención verdadera es que esto promueva y propicie conversación. Somos, Carlos y yo ahí, yo creo que Carlos es mucho más efectivo conversador que yo en el sentido, digamos, de conversador productivo. Pero eso es, o sea, y creo que todo esto, por ejemplo, la conversación colombiana se vuelve mucho más productiva, por ejemplo, si es acerca de cómo vamos a ganar, no de cómo vamos a hacer una justicia abstracta, histórica, múltiples, como digo, insisto, múltiples caminos al pasado que nos niegan el único camino al futuro. Todo eso, yo por ejemplo creo que hablando de las regiones, yo creo que una conversación al interior de un mini país a nivel de la prosperidad es más práctica que a nivel de un país que tiene incoherencias como país, o a nivel de unas unidades que son irrelevantes e impotentes. Todo eso es parte de, pero debemos, así como en la estrategia emergente contagio, yo ya hoy estoy seguro que he generado mucho más impacto con gente que practica la estrategia, que leyó el libro, que lo que yo podía haber hecho como consultor. Entonces, promover la conversación, cambiar la conversación de Colombia. ¿Por qué titulé yo el libro así? Porque yo no estoy interesado en hablar sobre cómo Colombia perdió, desde el último partido que perdió en la final de las mujeres hasta los 180 años que ha perdido. No, me interesa es cómo va a ganar, cómo vamos a ganar. Yo creo que la estrategia es para ganar. Y ganar no puede ser una cosa que sea vista como de élites o de derechas, no, ganar es lo que necesitamos. O sea, si el país no gana, todos perdemos. Todos vamos a ser perdedores. Así es. Sí, pero tal vez la primera gran ganancia es una identidad. Una identidad. Tenemos que ganar una identidad, que es una libertad de la Colombia. Para poder ser lo que verdaderamente somos. Para poder ser lo que realmente somos. Y poder actuar en nuestras zonas de ventaja. En estrategia la ventaja es clave. Libertad para enfocarme en mis ventajas. Eso es como me parece que lo que es. Tal vez otra reflexión que me parece muy importante es que esta idea de la acción y de la estrategia son ideas que deben emerger de la sociedad civil. Es decir, no podemos esperar que los gobiernos tengan ideas, porque los gobiernos tienen tantas afugias que no pueden pensar. Los gobiernos, y eso lo decía, lo tomo de una reflexión de Kissinger. Cuando se llega al gobierno se deja de pensar. Estoy totalmente de acuerdo con esa observación. No pueden, no tienen tiempo. Es decir, cuando uno piensa le sigue la pista al presidente Petro, es evidente que él no tiene tiempo para pensar lo que dice. Sí. Por eso la matemática cuántica. Imagínese, esa ¿no? conceptualización. Porque no tienen el tiempo para pensar. Pobrecito, tiene que estar en Tierra Alta, tiene que estar en Chile, tiene que estar... Y no tiene tiempo para pensar, pero eso no es una excepción. Todos los gobiernos adolecen de eso, no tienen tiempo para pensar. Es con las ideas que llegan que pueden actuar. Entonces, uno va de lo micro a lo macro. Nosotros tenemos que proveer las ideas para que de ahí vean algo los gobiernos y las ejecuten. Pero la gran fábrica de ideas está afuera. Sí, no puede ser.
Estoy de No acuerdo. podemos dejarse. La inteligencia colectiva del país es la agregación de múltiples inteligencias colectivas que no son el Estado. Sí, y tal vez pasa como un poco lo que está diciendo el doctor Lemo, es que una vez emerge, como dices tú en el primer libro, cuando uno ya lo ve, no lo puede dejar de ver. Exactamente, totalmente. Entonces, pues, están emergiendo cosas muy, exactamente. muy, pues, que nos interpelan, yo creo, que son fuertes, que son no necesariamente cómodas, pero que sí es una estrategia para ser ganadores. Pues habrá que hacer los hard choices. Pero lo que dice Carlos es bien interesante. No esperemos que una estrategia emergente baje del Estado, sino que emerja de la inteligencia de múltiples organizaciones y el Estado finalmente la vio. Y no la puede dejar de ver. Exactamente. Finalmente la vio. Sí, no hay cómo. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor Lemois. Alejandro, muchas gracias. El libro de Alejandro está disponible ahora sí, en todas las librerías de Colombia, en todos los puntos de venta, en nuestra página colombiaganadora.com, estrategiaemergente.com, cualquiera de ellas dos. Y como tú decías, Daniela, pues el libro Colombia Ganadora tiene un GPT para interactuar acerca de preguntas de Colombia alrededor de Colombia Ganadora. Nosotros hicimos un ejercicio, digamos, de construcción de datos muy importante. Eso es, yo estoy dedicándole tiempo personal mío a difundir esto. Y tal y como lo plantea Carlos, si uno entiende los principios de la estrategia emergente y si uno entiende los principios que la estrategia emergente sugiere que Colombia Ganadora tiene que tener, uno los lleva a su organización y los practica. Uno mismo de alguna manera se magnetiza en esa dirección, empieza a actuar en esa dirección y la encontrará, pienso yo, ventajosa. Bueno, muchas gracias a ambos. Muchas gracias, Daniela. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon y espero que haya sido una conversación muy estimulante para ustedes. Hasta luego. Excelente, gracias.